esta rueda de prensa que decidimos convocar desde Movimiento Ciudadano de manera emergente ante los ilegales, arbitrarios, discrecionales y completamente inconstitucionales actos cometidos el día de ayer. Me parece fundamental iniciar diciendo que en Movimiento Ciudadano siempre hemos sido respetuosos y defensores del respeto a la ley, a la Constitución, particularmente en el Congreso del Estado. El día de ayer presenté un punto de acuerdo que tiene en su génesis una estrategia jurídica integral para combatir la mal llamada reforma al Poder Judicial. Debo decirlo con toda claridad, si hay una expectativa para que la reforma judicial se venga abajo, es desde la lucha que daremos desde las entidades federativas y particularmente desde los congresos. Sin embargo, a pesar de haber obtenido, luego de un debate intenso, profundo, con presencia de personas del Poder Judicial de la Federación en el recinto parlamentario, se obtuvo una votación de 16 votos a favor, 15 votos en contra, y consecuentemente la presidenta de la mesa directiva declaró de forma ordenada pues la aprobación de este punto de acuerdo. Voy a permitirme solicitarles pongan el video correspondiente en donde después del debate, después de la votación que se dio, esto fue lo que aconteció. Informo a la presidencia que se han manifestado 16 votos a favor, 15 en contra, 0 abstenciones, perdón. Gracias, diputado. Secretario, se aprueba el acuerdo entonces. A ver, regresemos a esa parte, por favor, porque se cortó el video. Presidencia que se han manifestado 16 votos a favor, 15 en contra, 0 abstenciones, perdón. Gracias, diputado secretario. Se aprueba el acuerdo entonces. De la tribuna a la diputada Carla Yamílez Rivas Martínez. Aquí podemos apreciar cómo la presidenta del Congreso del Estado declaró aprobado el punto de acuerdo. Eso es lo primero que quiero dejar muy claro. Nuestra ley orgánica y nuestro reglamento señalan un proceso para recabar las votaciones. Este proceso, de forma sintetizada, es que después de que se discute un tema, se pone a consideración de los diputados y diputadas presentes en el recinto parlamentario con la finalidad de que emitan su voto. Su voto puede ser a favor, en contra o en abstención. Luego de eso, las secretarías informan a la presidencia el resultado de la votación y la presidencia declara la validez de la misma y el sentido de esta votación. Ustedes pueden apreciar en este listado justamente los 16 votos a favor, 15 votos en contra, que dan un total de 31 diputados presentes en el recinto parlamentario. Afortunadamente, en nuestro país, todavía 16 son más que 15. Y vimos una situación que me parece alarmante y quiero hacer una denuncia pública sobre esta situación que aconteció de manera irregular ayer en el Congreso. Primero debemos decir que los ánimos estaban caldeados porque hubo expresiones
en el Pleno del Congreso por parte de trabajadores del Poder Judicial. Eso incomodó a algunos legisladores. La presidencia de la mesa directiva del Congreso ordenó el uso de la fuerza para que una de las personas presentes fuera retirada del recinto parlamentario. Y bueno, pues estaban los ánimos caldeados. Sin embargo, a pesar de que se declaró la validez de forma posterior en la discusión de otro punto en el orden del día, de forma abrupta, sin una consulta previa, sin informar exactamente lo que se estaba declarando, de forma apresurada, como para que nadie se diera cuenta, la presidencia del Congreso señaló que finalmente el asunto visto previamente, ya superado, ya discutiéndose otro punto en el orden del día, no había sido aprobado. Y ya, y querían darle vuelta a la página rápido. Yo me pregunto qué pasó, quién intervino entre la declaración de la presidencia de aprobado el punto del orden del día y la manifestación que realizó alrededor de 15 minutos después en la sesión. ¿Qué sucedió en ese ínter? ¿Quién le señaló que lo diera de forma abrupta, tramposa, por desechado? Y aquí es donde quiero detenerme en el contenido de la Constitución del Estado, porque luego se dio un argumento, pues me parece realmente absurdo, que se necesitaban 16.5 votos. La verdad es que con 31 diputados presentes, la mayoría es 16 sobre 15. Así sea un voto de diferencia, se tiene que respetar. Y vemos la redacción del artículo 69 de la Constitución, que tenemos aquí a mis espaldas, que dice lo siguiente: para que un proyecto de carácter de ley o decreto se requiere que sea aprobado por el Congreso y promulgado por el Ejecutivo. La aprobación deberá expresarse en votación nominal de más de la mitad del número de diputados presentes que integran el quórum a que se refiere el artículo 50. Es decir, más de la mitad son 16. Esto dice la Constitución del Estado. Por eso me parece absolutamente reprobable la forma arbitraria, ilegal, en la que de manera posterior la presidencia señala que este asunto no fue aprobado y lo desecha, cuando la Constitución señala de manera expresa en el artículo que acabo de leer, de forma clara, cómo se realiza la aprobación por parte del Congreso del Estado. Yo no conozco un solo parlamento del mundo, en donde una votación que se obtiene con un voto de diferencia no sea validada cuando se requiere una mayoría simple. Luego permití que el asunto en discusión fuera abordado. Al final de este punto hice una intervención, pedí una información a la presidencia que no se me brindó, no se me clarificó. Intervino el coordinador del grupo parlamentario de Morena, quien me parece no tendría que haber dado la explicación. Él coordina a su bancada, él no coordina a la presidencia del Congreso. La presidencia del Congreso debe ser un ente imparcial, un ente que nos representa a todos. Y cuando la presidenta está en funciones de presidencia, su coordinador no es el coordinador del grupo parlamentario de Morena. Sus coordinadores somos sus pares, los 32 diputados restantes que estamos en el Pleno. A pesar de esta situación tan evidente, pues aquí tenemos que preguntarnos cuál es el trasfondo. ¿Por qué llegar a este exceso? ¿Por qué evidenciarse de esta manera? ¿Por qué decir que 16 votos sobre 15 no son mayoría para la aprobación de un punto de acuerdo? Sencillamente porque tienen miedo
de la estrategia jurídica integral que he presentado para echar abajo la mal llamada reforma al Poder Judicial. Saben que tenemos los elementos, los conocimientos necesarios para activar estos mecanismos jurídicos, para que el Congreso del Estado de Chihuahua, el Poder Judicial y eventualmente el Ejecutivo del Estado presenten esta controversia. Pero además, la minoría parlamentaria del Senado de la República, los 42 senadores, porque son 42. Si ustedes hacen el cálculo de un tercio, les va a salir 42 puntos y tantos. Pero obviamente, bajo una interpretación se establece que son 42. Pero además los partidos políticos con registro nacional, porque se tratan de normas electorales. Ya estamos inmersos en un proceso electoral federal extraordinario. Ya sesionó de forma incompleta el Consejo General del INE. Entonces tienen miedo de que encabecemos esta lucha, de que presentemos estos recursos, de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación conozca nuestra estrategia jurídica, y por eso llegaron a este extremo de exhibirse de la manera en la que se hizo en la sesión del día de ayer. Me parece un precedente absolutamente negativo, reprobable, ilegal, y no podemos dejarlo pasar. Y nosotros estamos acostumbrados a luchar y a hacer política en la adversidad, y lo vamos a volver a hacer. Quiero anunciarles, quiero comunicarles que estaré presentando el día de hoy 2 recursos jurídicos ante entes jurisdiccionales con la finalidad de que pues un tribunal le venga a decir al Congreso del Estado que 16 es más que 15, que debe respetar la Constitución, que si ya hizo una declaratoria, luego en lo oscurito no pueden venir y decir no estuvo aprobado. ¿Qué precedente tan negativo para Chihuahua? Y aquí el llamado es para todas las fuerzas políticas del Congreso del Estado. Yo lo dije, no vean solamente este criterio en esta votación, porque si no hacemos lo necesario, luego 17 no va a ser más que 16. Ojo. ¿Y cuál va a ser el argumento para que 17 sí sea más que 16 y 16 no sea más que 15? Creo que las fuerzas políticas de este Congreso necesitan altura de miras, dejarse de estas jugarretas, de estas marrullerías legales. La presidenta del Congreso asumir a cabalidad su función como presidenta, entender que su coordinador, cuando ella está de presidenta, no es el coordinador de la fracción parlamentaria de Morena, y de esa manera poder transitar de forma adecuada en esta legislatura. Sí, adelante, vamos a iniciar las preguntas. Diputado, sí, César. Esta situación hubiera ocurrido si los subcoordinadores, tanto del PAN, el diputado Saúl Mireles, como el subcoordinador de la bancada del PRI, Guillermo Ramírez, hubieran estado presentes. La mayoría pues, hubiera sido clara y no estaríamos en esta coyuntura. ¿Hay irresponsabilidad por parte de los subcoordinadores? ¿Cómo calificaría usted esta ausencia toda vez que el Congreso tiene pues una conformación bastante cerrada y las mayorías pues, salen justas? Pues me parece que es una llamada de alerta, indudablemente, porque justamente en esta nueva conformación la presencia de los legisladores en el recinto parlamentario es importante. Yo entiendo que las actividades legislativas son diversas y que no solamente están en el Pleno. Sin embargo, me parece que particularmente en esta votación, la aritmética legislativa nos daba números justos y cerrados. Entonces, creo que aquí lo que tenemos que analizar, más allá de los casos específicos de los diputados que por alguna razón muy seguramente justificada no estuvieron presentes, creo que se debe trazar una ruta
porque lo vimos en la legislatura pasada. Tal vez las ausencias no se notaban tanto, pero aquí sí. Por eso es importante esta llamada de alerta, pero aún con esas ausencias se alcanzó la mayoría requerida. Es decir, sí, fueron ausencias, estábamos en el pleno 31 diputados y de los 31 se obtuvieron 16 votos. Entonces, creo que en ese sentido la mayoría se obtuvo y me parece que pues es una llamada de alerta para todos. Esta situación podría, como usted lo dice, ser recurrente al momento en que 17 pudiera aplicarse este mismo criterio, pero una mayoría simple de 17. Si no se da la batalla jurídica y se deja pasar esta situación y se dice, bueno, pues luego sacamos otra votación y si estamos los 33 presentes, no, porque se está dejando un precedente. Y si no combates ese precedente, lo estás avalando. Pues me parece que es verdaderamente preocupante porque la situación del Congreso del Estado podría llevarnos a ese extremo, en donde 17 no sean más que 16, 16 no sean más que 15. Pues me parece que ahí no tenemos que ver solamente esta votación, sino todas las implicaciones que vendrían hacia adelante. Es lo que nosotros estamos advirtiendo y por eso presentaré esos recursos jurídicos. Lo hice valer en tribuna y lo dije en el pleno, se debe estar a la primera votación. De hecho, no tuve una respuesta. Yo no sé si en este momento la declaratoria vigente es la primera o es la abrupta que se realizó en otro punto del orden del día. Ni siquiera se me precisó, ni siquiera estuvo motivada para decir con fundamento en tal artículo se realiza una modificación a la declaratoria previa en razón de que esto y esto y esto se quiso meter por debajo de la mesa. Y eso es lo preocupante en el contexto en que estamos viviendo. No es una votación más, es una votación para que el Congreso del Estado presente una controversia constitucional. Y ojo, se requiere ese acuerdo. He escuchado algunas voces que dicen por ahí, es que se puede presentar como minoría parlamentaria. No, como minoría parlamentaria la puedes presentar cuando es un acto del propio legislativo de este Congreso. Y como minoría la puedes presentar. Pero en este caso se trata de un acto que va a confrontar el Congreso del Estado de Chihuahua, no una minoría parlamentaria, el Congreso del Estado contra el constituyente permanente. Por tanto, se requiere ese acuerdo. ¿Ante qué instancia será, diputado, y cuál es el argumento legal que estará presentando? Mira, presentaré un juicio de amparo hoy mismo ante los juzgados federales y acudiré al Tribunal Estatal Electoral. Tiene dos dimensiones las violaciones que se realizaron ayer, tanto a principios de legalidad, de constitucionalidad, evidentemente, y en la dimensión de derechos políticos. Por esa razón es que estaré presentando estos dos recursos. El argumento central, pues, son las matemáticas. 16 es más de 15. Ese es el argumento. Y el artículo 69 de la Constitución que nos dice de forma muy expresa, como pudieron ver, el mecanismo. Ellos argumentan, o argumentaron, o el coordinador de la bancada de Morena argumentó un artículo de la ley orgánica que dice se requiere la mitad más uno. Bajo ese argumento sería 16.5. Él concluyó que 16.5 eran 17. Pero es una conclusión de él. Y es una conclusión además totalmente ilegal. Porque eso nos llevaría a que una mayoría tendría que ser en el Congreso del Estado, por ejemplo, en una votación ordinaria, un 17-15, un 16-14, es decir, 2 votos de diferencia. Yo no sé qué parlamento del mundo requiera 2 votos de diferencia cuando sencillamente es mayoría simple. Sí. Como coloquialmente decimos, los ciudadanos vemos que la ley ya está aprobada y que Morena gobierna en 24 congresos. Para nosotros los ciudadanos comunes, no
no entendemos o no vemos lo que usted comenta del amparo que va a poner. O sea, se nos hace difícil entenderlo, decir, bueno, o sea, ¿cómo si ya lo aprobaron los congresos? ¿Cómo le va a hacer? Esa es una, y la otra pregunta sería, con el precedente que nos dice que hay de cambio de IVA, no hay nada que se pueda hacer dentro del órgano. Sí, bueno, son dos muy buenas preguntas. Voy a iniciar por la segunda. ¿Se podría hacer algo de manera interna si se hubiera disposición? Sin embargo, insisto, y aquí quiero ser muy preciso en este tema. En este momento no sabemos qué declaratoria es válida. Si la que dijo que se aprobaba o la que dijo que se desechaba. No sabemos cuál es la válida. Tenemos dos declaratorias de la presidencia. Una fundada, otra que no está fundada ni motivada. Yo pregunté expresamente y pedí, debe estarse a la primera declaratoria. No recibí una respuesta por parte de la persona facultada para responderme, que es la presidenta del Congreso. La respuesta del diputado Estrada, pues fue una argumentación de un punto de vista de Morena, pero no una respuesta institucional de la presidencia del Congreso. Voy a agotar también la vía interna, indudablemente. Pero pues ya, digamos, hemos aprendido un poco en estos esquemas y en lo que agotamos la vía interna, pues también presento las impugnaciones. Porque finalmente, si internamente no hay la disposición para llegar a una salida pues muy básica en términos políticos, pues que un tribunal venga y les enmiende la plana. Ahora, respecto a lo segundo, efectivamente, es un tema muy complejo, es un tema en donde a veces los abogados pues caemos en la trampa de el lenguaje muy técnico para explicarlo. Sin embargo, trataré de ser claro en mi explicación. Lo primero, el que estén vigentes estas reformas no implica que no se puedan impugnar. Por el contrario, se requiere que estén vigentes para poder realizar la impugnación. Y ha habido muchas reformas en donde están vigentes, la Corte resuelve y finalmente se declara su inconstitucionalidad y dejan de estar vigentes. Ese es el efecto de la impugnación, que dejen de estar vigentes. Ahora, ¿cuál es el argumento central? El artículo 40 de la Constitución señala que nuestra república es una república federal y que se constituye por entidades federativas libres y soberanas, con un régimen interno. Ese régimen interno es lo que los estados se guardan para sí y donde pueden decidir. Parte del régimen interno de los estados es su sistema de justicia. La Constitución General de la República puede establecer directrices generales, puede establecer parámetros, pero hay una invasión a la soberanía de Chihuahua cuando desde el centro del país se valida un sistema, un modelo de justicia que implica el mecanismo de elección de jueces locales. Vía transitorio la reforma dice, las entidades federativas tendrán que adecuar su constitución para que también haya procesos electivos de sus jueces y magistrados locales. Lo primero es que nos imponen un modelo en la elección de jueces locales y ahí se violenta nuestra soberanía, se atenta en contra de nuestro régimen interno. El Congreso del Estado, este Congreso es quien tiene la facultad para decidir ese modelo y ese mecanismo. Alguien me podría decir, bueno, pero es que además de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, participaron otros congresos locales. Sin embargo, se trata de una decisión política fundamental. ¿Qué quiero decir con esto? El sistema de justicia, nuestro modelo, viene desde la Constitución de 1824. Es decir, el Poder Judicial es un poder originario del Estado mexicano. Lo que se está realizando con esta reforma, que altera el 15% de la Constitución, es modificar a un órgano que dio origen al Pacto Federal.
Es decir, cuando Chihuahua, el equivalente a Chihuahua en aquel momento, señaló que formaría parte de ese pacto federal, lo hizo con esas decisiones. Sin embargo, ahora, desde el Poder Central, eliminan un aspecto toral que ni siquiera el constituyente permanente puede alterar. Yo le pongo un ejemplo. ¿Qué sucede si Morena, con su mayoría, legisla sobre la pena de muerte? Y dice, vamos a establecer la pena de muerte. Y se aprueba por los congresos locales. Ya no podríamos hacer nada, porque ya se aprobó y porque está en la Constitución. Entonces, evidentemente se puede impugnar. Evidentemente tiene que estar sujeta a un control judicial. Evidentemente tiene que pasar por una revisión de la Suprema Corte. Y alguien dirá, oye, pues es que ¿cómo la Corte va a resolver una impugnación pues que implica la Corte? Pues porque es el modelo que tenemos. Y si estos mecanismos no funcionan, yo lo he dicho, Chihuahua tiene que analizar si quiere permanecer o no en un pacto federal pervertido, en un pacto federal completamente distinto al que dio origen a esta República Federal. Los chihuahuenses tenemos el derecho de decir, desde el Poder Central se tocó una decisión política fundamental, ya no queremos permanecer en este pacto. Es una posibilidad. Si estos recursos no prosperan, creo que es algo que tenemos que poner en la mesa. Porque, insisto, no se trata solo de cooptar el Poder Judicial, militarizar al país, eliminar contrapesos con órganos autónomos, ampliar el catálogo de delitos de la prisión preventiva oficiosa, desarmar al pueblo bueno con esta iniciativa que presentaron de la Ley Federal de Armas de Fuego, armar a grupos paramilitares. Entonces me parece que hay elementos para, yo lo he denominado una tormenta perfecta, por eso tiene que dar la batalla. Espero haber sido claro, sé que es técnico, pero bueno, ya luego trataremos de ser más claros. Diputado específico, ¿en cuáles órganos jurisdiccionales vas a presentar los recursos? Tribunal Estatal Electoral y juzgados federales. Diputado, eso de salirse del pacto federal no implica que se independice en muchas maneras el estado de Chihuahua de la federación. Esto no implicaría también que en el pacto hacendario pues se dejaran de recibir los recursos federales, por ejemplo. Eso implicaría independizarnos. O sea, esa es la implicación de salir del pacto federal. Y no dejaríamos de recibir, nos dejarían de robar. Porque en el pacto federal nos regresan 20 centavos por cada peso que nosotros mandamos. Nos dejarían de robar, no dejaríamos de recibir. ¿Está proponiendo la separación de Chihuahua, diputado? A ver, no. Yo lo que estoy diciendo es, si los recursos jurídicos no prosperan, si hacen este tipo de marrullerías legales, si Morena está llegando al exceso de decir no bastan 16 sobre 15 votos, si es tanto el miedo para la revisión de estas iniciativas, de estas ya reformas, vía controversias y acciones de inconstitucionalidad, es un mecanismo establecido en la Constitución que se tiene que analizar. Mi planteamiento es, pongámoslo en la mesa de análisis. Pongámoslo como un elemento a reflexionar sobre sus implicaciones económicas, sus implicaciones jurídicas, su valoración por diferentes aristas. Es decir, creo que lo primero es analizar su pertinencia, su posibilidad ante todos estos elementos, pues que me parecen una señal de alerta fuerte para la patria. Y si tras esos análisis se lograra determinar que sí le conviene más a Chihuahua independizarse, así sería lo... Habría que consultar al pueblo chihuahuense. Creo que habría que hacer una consulta al pueblo chihuahuense si quiere permanecer o no en un pacto federal pervertido. Pero si hay la capacidad de un estado como Chihuahua de poder independizarse. Pues miren, ya tendríamos que hacer una valoración más detallada. Yo lo que sí le puedo decir es que mucho la federación no nos aporta. Vea las carreteras federales, vea el tema de seguridad en lo que toca justamente a la competencia federal, nos regresan 20 centavos por cada peso. Entonces, hay muchos fenómenos en el mundo de esta naturaleza. Puede parecer un planteamiento descabellado. Sin embargo, pues descabellado sí es lo que hicieron con el Poder Judicial. Eso sí es descabellado.
Aquí es una alternativa contemplada en la propia Constitución, prevista en la Constitución, que se ha dado a lo largo de la historia en muchos países del mundo y que en las dinámicas actuales es una realidad política en varias latitudes del planeta. Y que a lo mejor podría ser ejemplo para otros estados. Pues yo, mire, la verdad es que cuando he planteado esto a través de redes sociodigitales, la respuesta de muchas personas, en muchas entidades, de muchos actores políticos es no suena mal, no lo echemos en saco roto. Ahorita comentaban que se llegó a esta controversia ahorita por la inasistencia de toda, pero las legislaciones pasadas siempre sucede lo mismo, donde se aprueban leyes con minorías. Entonces, no tienen ustedes algo que realmente haga eso. Digo, es contra ustedes mismos, van a decir, bueno, tienen que asistir porque es por ley, es por lo que la ciudadanía lo eligió, pero vemos siempre lo mismo. Y luego, pero la otra pregunta es, vemos eso. Y no hay nada que ustedes tengan, porque lo que empezamos a ver la ciudadanía con lo que usted nos comenta, es que vuelve a ser lo mismo de toda la vida, donde llegan las elecciones y van y tocan puertas donde jamás se piensa que lo van a... Entonces empezamos a ver, ahora sí trabajo no hacia favor de la ciudadanía, sino... Claro, mire, lo primero que le diría es, a ver, esto es responsabilidad de la presidencia del Congreso. ¿Qué estaría lamentando yo y dónde tal vez sí pondría énfasis en las ausencias? Si no hubiéramos obtenido una votación mayoritaria, si la votación hubiera, o un empate, si la votación hubiera sido un 15-15, yo ahí sí diría, oye, pues ¿quién no votó? Pero aquí se obtuvo una votación mayoritaria. El problema es el desaseo, la discrecionalidad, lo ilegal, lo inconstitucionalidad, la inconstitucionalidad de que la presidenta diga fue aprobado, luego tras bambalinas sucedan cosas y digan siempre no fue aprobado, pero así como tratándolo de meter sin que se den cuenta. Bueno, se subordinó la Secretaría de Asuntos Legislativos al criterio de Morena. Mira, ahí yo no tengo claro, pero es que, a ver, no se trata de un criterio de la Secretaría de Asuntos Legislativos. Esto no es un asunto de criterio. Esto es un asunto de lo que dice la Constitución y de la votación obtenida. Ya si luego quisieron matizarlo con temas de criterios, que si lo interpretamos así, que eso, pues es una salida tramposa en realidad, lo que trataron de hacer. Y además, pues no le toca a la Secretaría de Asuntos Legislativos, en todo caso, realizar esa interpretación. Primero, no tenía la necesidad de interpretar algo claro. Tú interpretas cuando no es claro. Si me pueden poner nuevamente el artículo, por favor, para ver qué margen de interpretación tiene el artículo 69 de la Constitución. Voy a dar lectura nuevamente. Para que un proyecto tenga carácter de ley o decreto, se requiere que sea aprobado por el Congreso y promulgada por el Ejecutivo. ¿Okay? La aprobación deberá expresarse en votación nominal, que es básicamente cuando lo haces, de más de la mitad del número de diputados presentes. Más de la mitad del número de diputados presentes. Estamos 31, más de la mitad es 16. Entonces, no es interpretable. No establece el +1. Claro que no. Lo que pasa es que por eso hablo de una acción turbia. ¿De quién vendría esa orden? Bueno, ya ahí haremos la investigación, se presentará la información. Yo invitaría a que consultaran a la presidenta del Congreso. Ayer en tribuna yo lo hice, no recibí una respuesta, porque pues esto no es interpretable. Entonces no es un criterio en donde tengamos un criterio diferente. Es la Constitución. Y si alguien me dice, oye, es que la ley, a ver,
el orden jurídico se lee de manera completa. Y no puedes leer un precepto aislado si no lees la Constitución. Y además, insisto, hay una declaración de validez. Y ahí está. Luego hay una declaración donde se desecha, que ahí está. Yo pregunté y pedí que la primera estuviera vigente. Y no se me dijo que no. Entonces, posiblemente esté vigente la primera. Pero imagínense el caos, la incertidumbre, la ilegalidad en la que se está metiendo el Congreso del Estado. Insisto, y este es un precedente, porque si no lo combatimos, si lo dejamos pasar, luego 17 no va a ser más que 16. Oye, pero ¿qué tanto apoyo recibió de las otras fracciones? Porque ahorita pues lo vemos, digamos, solo. Mire, yo estoy acostumbrado a las luchas de David contra Goliat. No me inquieta, lo hice en la legislatura pasada. Hoy, afortunadamente, tenemos en la bancada naranja, acompañados de Alma Portillo, un respaldo muy importante. Pero estas batallas muchas veces son así. Y muchas veces surge no solamente un Goliat, surgen muchos. Y hay que enfrentarlos. Pero para eso estamos en política. No nos inquieten. Muchas gracias, les agradezco mucho. Estoy a sus órdenes y nos mantenemos al tanto ya que presentemos la impugnación. Gracias. ¿Cómo lo llamaríamos entonces esta república? Chihuahua. Vamos a sacar $11 porque yo estoy a favor.